es la exposición del profesor Carlos Martínez de Aguirre sobre el derecho de familia en el mundo occidental, perspectiva y prospectiva. También el profesor Martínez de Aguirre es bien conocido en esta sede, y tanto de la facultad como del Instituto de Ciencias para la Familia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en el año 79, doctor por la de Zaragoza en el 84, profesor titular de la Universidad de Zaragoza del 86 al 90, catedrático en Derecho Civil en la de Extremadura del 90 al 91 y en la de Zaragoza desde el 91 hasta el presente. Es fundamentalmente activo como académico, activo en la docencia, activo como persona y activo en el ámbito, en todas las dimensiones del ámbito social. Es presidente de la International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, presidente de The Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, miembro fundador de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de la Persona, miembro de la Academia de Jurisprudence Europei del European Law Institute, de la International Society of Family Law y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, investigador principal de Jus Familiae, grupo consolidado de investigación en Derecho de Familia y de la Persona que impulsa la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Tiene más de 200 publicaciones, de las que la mayor parte de las más recientes tratan directamente sobre derecho de familia y derecho de la persona. De estas últimas, en el ámbito internacional, se puede citar el artículo "Is Living Together, Loving Each Other Enough for Love? Reflections on Same Brave New Families", o el artículo "4 Years of Same-Sex Marriage in Spanish Law", en colaboración con el profesor de Pablo Contreras. En el ámbito nacional, además del texto de diagnósticos sobre el derecho de familia, que para nosotros en el Instituto de Ciencias para la Familia especialmente y para el máster ha sido un texto especialmente querido y recomendado y iluminador. También tiene otro trabajo sobre perspectivas sobre el nuevo matrimonio entre personas del mismo sexo o el nuevo matrimonio civil. Acabo aquí para no ser yo el que me exceda en el tiempo y le paso la palabra al profesor Martínez Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias, que acabará cuando quiera también. Bueno, quiero empezar agradeciendo a esta facultad la ocasión que me da de estar aquí en este homenaje al profesor Viladrich, y más dedicándome al derecho civil me siento un poco como gallo en corral ajeno, como pollo en corral ajeno, me parece que sería más propio. Es verdad que yo siempre tengo en la cabeza aquello que decía el profesor don Álvaro Dors, de que en materia matrimonial el derecho clásico es el derecho canónico, no el derecho romano. Y también siempre he pensado que el derecho canónico aporta algo que al derecho civil, a los civilistas nos falta básicamente, que es una antropología. Y en eso la aportación del profesor Viladrich ha sido especialmente importante. Antes de entrar en lo que es el tema de mi exposición, que va a situarse no un escalón sino varios pisos más abajo de lo que acaba de exponer el profesor Franceschi, déjenme contarles dos brevísimas anécdotas que tienen como protagonista al profesor Viladrich. La primera, yo la verdad es que debo mi dedicación al derecho de familia al profesor Viladrich. Cuando ya hace más de 20 años me invitó a redactar una ponencia para un simposium que organizaba, de esa ponencia, el resultado de esa ponencia fue el libro Diagnóstico sobre el derecho de familia. Cuando el original ya estaba finalizado y llegó el momento de publicarlo, él ya había aceptado generosamente la publicación, me pidió el título. Y yo iba con uno de corte clásico y muy soso: Matrimonio, Familia y Derecho. Yo creo que él fue lo suficientemente discreto como para guardar su opinión. Lo que hizo fue citarme en su casa y durante 3 horas estuvimos pensando acerca de cuál podía ser el título más razonable para el libro, y de ahí salió efectivamente el diagnóstico sobre el derecho de familia.
Desde entonces, la verdad, yo aprendí mucho solo con ese planteamiento. Y desde entonces he dedicado tiempo y esfuerzo con desigual fortuna a pensar en títulos que pudieran resultar atractivos para el lector, a veces con un punto de provocación y académicamente rigurosos. Es un detalle pequeño, no es lo más importante que ha aprendido el profesor Viladrich, pero me resulta significativo. La segunda anécdota en la que quería detenerme ocurre en dos tiempos. El primero de mi etapa de estudiante en esta universidad. Tuve la fortuna de recibir unas clases de Derecho de Familia del profesor Viladrich, que él probablemente no se acordará, y tuve la fortuna de oír de su voz por primera vez la conocida fábula o parábola del explorador del Polo Norte, que por supuesto no estuvo en vivo hasta que no nos contó el final de aquella historia. No hace falta decir que yo entonces quedé ya impactado tanto por el vigor de la imagen como por la fuerza del pensamiento que latía detrás de esa imagen. Salto ahora, segundo tiempo, hasta 2014. En octubre de ese año participé en un simposium sobre el futuro del derecho de familia celebrado en la Brigham Young University en los Estados Unidos. Allí en mi intervención hice uso de esa fábula citando al profesor Viladrich, naturalmente. Después de mí habló el conferenciante principal, que hizo uso repetidas veces de la imagen del iceberg. Él decía iceberg, pues claro, es un anglosajón de nacimiento, pero yo sigo diciendo iceberg con todas sus consecuencias, del iceberg y del explorador. Y lo mismo hicieron quienes siguieron en el uso de la palabra en las siguientes intervenciones, atestiguando casi 40 años más tarde que ese vigor y esa fuerza siguen intactos, arrojando su luz sobre el momento que vive el derecho de familia, no el derecho de familia global, sino en las sociedades occidentales. Lo que voy a ofrecer ahora es una visión en paralelo, podríamos decir, desde el punto de vista del derecho civil, de qué es lo que está ocurriendo en el derecho de familia. Esa perspectiva y prospectiva del derecho de familia en el mundo occidental, que es el tema que me ha sido propuesto y sobre el que en realidad a mí lo que me gustaría es oír al profesor Viladrich, pero debo conformarme con oírme a mí mismo, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Es otra cosa distinta. Hablaré, sí, de algunas de esas cosas inimaginables hace 20 años y que ahora ya son realidad. No descubro nada nuevo si afirmo que el derecho de familia en su conjunto, pero también en cada uno de sus grandes sectores, básicamente matrimonio y filiación, pero también las instituciones de protección de menores, que están directamente afectadas por estas mutaciones, ha sufrido unas mutaciones que permiten concluir que no hemos asistido a un mero cambio en las reglas del juego, sino que ha cambiado el juego en sí mismo. Son muchos los factores que han influido en esta evolución, pero prácticamente todos ellos se han movido en la misma dirección, lo que cabría denominar la subjetivización del matrimonio y de la familia. Y con esta expresión me refiero fundamentalmente al proceso en cuya virtud matrimonio y familia, primero, dejan de ser contemplados como una realidad natural, de carácter objetivo, cuyo contenido, significado y reglamentación vienen dados en sus aspectos más nucleares o esenciales al ser humano y a la sociedad por la propia naturaleza humana. Esta era, por así decir, la visión hasta ese momento, y quedan progresivamente sometidos a la voluntad humana tanto individual como social, que entiende que puede dar a esas realidades la configuración, contenido, significado y reglamentación que estime más conveniente. Tanto esto, ya lo digo, tanto a nivel individual como a nivel social. Es decir, yo puedo dar a mi matrimonio, a mi familia, a mis relaciones el contenido que quiera, la sociedad puede dar al matrimonio, a la familia, a las relaciones familiares el contenido que quiera. De los factores que han provocado este fenómeno, que son muchos y de distintas procedencias, me gustaría subrayar uno que está ligado a la idea de dominio del hombre sobre las realidades que están en la base del derecho de familia, sexo y reproducción humana. Me refiero a los avances médicos y biológicos que permiten sexo sin procreación, métodos anticonceptivos, también procreación sin sexo, técnicas de reproducción asistida y cambio de sexo, cirugías de reasignación y tratamientos hormonales. Todo eso, como digo, transmite la idea de dominio del hombre y de la voluntad del hombre sobre el conjunto de realidades que están en la base del matrimonio y de la familia. Todo esto queda, por tanto,
a disposición, el mensaje que se recibe es que todo está a disposición de la voluntad humana, voluntad guiadas por afectos o emociones, dando lugar a lo que el profesor Bobadilla de la Universidad de Piura ha llamado gráficamente el emotivismo libertario. De esta manera se produce lo que podríamos llamar una doble desconexión en el derecho civil de la familia. Por un lado, la separación, la desconexión de las instituciones básicas del derecho de familia, matrimonio y filiación, de su fundamento biológico. Y eso permite al legislador reconfigurar esas instituciones dándoles un contenido directamente ligado a la voluntad de los individuos. Es lo que pasa, por ejemplo, con la filiación a partir del momento en el que se admite la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. En ese momento se crean unos vínculos artificiales de filiación que son imposibles desde el punto de vista biológico. Por otro lado, se produce lo que podríamos llamar una creciente disgregación interna del derecho de familia en la medida en que las instituciones básicas que lo componen quedan desconectadas unas de otras. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre matrimonio y filiación o entre patria potestad y filiación, como veremos más adelante. De esta manera se ha ido configurando un derecho de familia que la profesora Glendon ha calificado como adultocéntrico. Se pone mucho más énfasis en los derechos individuales de los miembros de la familia que en las responsabilidades familiares y en los deseos de los adultos que en el interés de los hijos. Las claves son aquí el libre desarrollo de la personalidad de los adultos y la satisfacción de sus deseos o intereses individuales. Así, el matrimonio es tratado cada vez menos como una institución dirigida a proporcionar un ambiente adecuado para el nacimiento y educación de los hijos y más como una simple relación íntima entre adultos. Este, por ejemplo, es el planteamiento que late con toda claridad en la sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo o en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la misma cuestión. De esta manera, los hijos quedan a expensas de los deseos o intereses de los adultos. Si los hijos son un obstáculo, se recurre a la contracepción o al aborto. Si aparecen como un medio para obtener la satisfacción de deseos e intereses y no vienen por las vías naturales, también e incluso principalmente cuando esas vías están cerradas por la propia voluntad de los adultos implicados, como puso de relieve el profesor Viladric y hace algunos años, entonces se recurre a las técnicas de reproducción asistida o a la adopción. De forma que lo importante es lo que yo deseo. Si no quiero tener hijos o si quiero tener hijos. Si no quiero tener hijos los quito del medio o evito que aparezcan o los quito del medio, y si quiero tenerlos que me los den. Vale la pena detenerse algo más, pero siempre brevemente, porque eso es lo que quiero según me han indicado, en cada una de las grandes instituciones que integran convencionalmente el derecho de familia. Comencemos por el matrimonio, que, como es sabido, ha experimentado un llamativo proceso de deconstrucción desde el punto de vista civil. Esa deconstrucción brevemente ha consistido en lo siguiente. Desde la perspectiva social, el matrimonio aparecía como una institución ligada al nacimiento de nuevos ciudadanos, es decir, a la procreación, y al largo camino de su humanización y socialización. Lo primero explica la heterosexualidad. La heterosexualidad y el contenido sexual del matrimonio, porque como regla los niños nacen de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Desde luego, de donde nunca proceden es de las relaciones sexuales entre dos hombres y dos mujeres. Lo segundo es el largo camino hacia la humanización y la socialización está ligado a la estabilidad del matrimonio. Los dos rasgos desaparecen legalmente cuando el matrimonio civil puede ser entre personas del mismo sexo y cuando cualquiera de los cónyuges puede divorciarse sin necesidad de alegar causa alguna, sino simplemente con su voluntad de divorciarse. Esta apertura de la forma matrimonial civil a parejas del mismo sexo introduce una alteración radical en la regulación del matrimonio, ya que la estructura de un matrimonio entre personas del mismo sexo es en sí misma no procreativa, es decir, cerrada a la procreación, mientras que la estructura del matrimonio entre hombre y mujer es en sí misma procreativa, es decir, abierta a la procreación. Y ello con independencia de que el matrimonio tenga o no hijos o incluso no pueda tenerlos por razones de edad, pongamos por caso. Pero el matrimonio entre un anciano y una anciana, la estructura de ese matrimonio, hombre-mujer, es una estructura en sí misma abierta a la procreación y se relaciona
relación con la procreación, cosa que no pasa en el caso del matrimonio entre dos varones o dos mujeres, por muy jóvenes y sanos que sean los dos. Y esto, en el caso de los dos varones o las dos mujeres, no es consecuencia de una patología de la relación, es consecuencia estructural, es consecuencia de la estructura misma de la relación en la que se encuentra. Con la decisión política legislativa consistente en admitir que dos personas del mismo sexo puedan casarse civilmente, la distancia entre matrimonio civil y procreación se ha hecho abismal y afecta ahora a la propia estructura de la unión. Pero entonces esto obliga a preguntarse sobre la finalidad y sentido del matrimonio civil. Esa larga agonía profetizada hace tantos años por el profesor Viladrich parece haber llegado a su fin ahora por encontrarse el matrimonio civil en muerte cerebral. Yo aquí pensaba alguna vez, en relación con el título de ese libro, que en ese momento fue un título profético y ahora, acordándonos del chiste, podíamos decir aquello de me fastidian los profetas. No, pero en fin, es lo que hemos tenido y es lo que tenemos. Por lo que se refiere a la progresiva facilitación del divorcio, cuya máxima expresión es el divorcio unilateral sin causa y sin plazos, me gustaría recuperar una idea del profesor Anderson, conforme a la cual, cito textualmente, un sistema de divorcio que depende de la voluntad de cualquiera de los cónyuges hace más que proporcionar una salida del matrimonio, cambia las reglas para la entrada en él. Fin de la cita. Esto tiene consecuencias relevantes desde el punto de vista de la configuración legal de la institución. Por un lado, los mecanismos de control de intensidad y matrimonialidad del consentimiento pierden sentido e importancia, y con ellos pierde sentido e importancia, en derecho civil prácticamente no tiene ninguna, la nulidad del matrimonio, que pasa a desempeñar, como también desempeña actualmente en el derecho civil de la mayor parte de los países occidentales, la separación un papel claramente residual. En segundo lugar, resultan afectadas también las reglas que rigen el contenido del propio matrimonio. En cuanto a las obligaciones de los cónyuges, pierden consistencia. Cualquiera de ellos puede dejar de estar obligado simplemente recurriendo al divorcio. Otros efectos del incumplimiento de estas obligaciones, como la eventual concesión de una indemnización, no son admitidos en todos los ordenamientos occidentales, por ejemplo en España, pero en algunos otros de nuestro entorno tampoco. Esta introducción del divorcio por mutuo consentimiento o por voluntad unilateral de los esposos, de uno de los esposos, es un paso decisivo en la relación de dependencia, prácticamente de subordinación, entre el matrimonio y la voluntad del individuo. Si dicha voluntad es desde hace siglos soberana a la hora de crear el vínculo, ahora también lo es a la hora de extinguirlo. La diferencia es que para crear el vínculo hacen falta dos voluntades, y para extinguirlo puede bastar una sola. Con eso el matrimonio pasa de ser de más que un contrato a mucho menos que cualquier contrato. Una vez construido legalmente el matrimonio, cuando ya el ordenamiento no tiene claro ni para qué sirve ni cuál es su función, deja también de estar claro por qué hay que apoyarlo, protegerlo legalmente, y poco a poco va perdiendo peso legal, pero también peso social. Dejemos ya el matrimonio y pasemos brevemente a la filiación, cuyos presupuestos se han visto profundamente afectados por los recientes avances en los conocimientos médicos y biológicos, así como por las posibilidades técnicas de actuación sobre la reproducción humana que esos avances han permitido. Paradójicamente, esto ha tenido consecuencias contradictorias. Nos encontramos, por un lado, con la puesta a punto de pruebas biológicas dotadas con un altísimo grado de fiabilidad que permiten conocer con prácticamente el 100% de certeza, con el 100% desde luego, quién no es padre o madre, y con más del 99% quién es padre o madre. Por tanto, permiten determinar la filiación. Aquello que decía el profesor Lacruz de que solo el día del juicio conoceremos quién es el padre de cada hijo y el dueño de cada duro, en este momento, aplicando las técnicas de ADN, nos permite situarnos más allá del momento escatológico. Sin embargo, ahora que somos capaces de conocer ese dato con fiabilidad, se produce una llamativa y progresiva pérdida de importancia del dato biológico en relación con la filiación legal, en un nuevo distanciamiento entre el derecho de familia y su base biológica. Esto ocurre destacadamente en los siguientes casos. En primer lugar, el empleo de técnicas de reproducción asistida con gametos de donante, en el que el anonimato legal del donante de gametos, que es habitual pero no universalmente establecido por las leyes positivas, hay ordenamientos positivos que no contemplan el anonimato de donantes, decía, este anonimato
unido a la prohibición de establecer cualquier vínculo legal entre el donante y sus hijos biológicos en caso de ser conocida la identidad del donante de gameto, desemboca en el establecimiento de filiaciones intencionalmente artificiales en las que la voluntad vuelve a ser un factor clave. En este punto cobran especial importancia los actuales movimientos tendentes a legitimar los contratos de maternidad subrogada, los vientres de alquiler, mediante la adopción de una convención internacional dirigida a regularla. Las presiones en este sentido son cada vez más fuertes. También las resistencias son muy fuertes, incluso procedentes desde ámbitos de los movimientos feministas. En este caso, está en juego, en primer lugar, la dignidad de las mujeres y de los niños directamente implicados, pero también lo están las líneas básicas del derecho de filiación en cuanto a la determinación que juegan en él la biología y la voluntad. En segundo lugar, de estos supuestos en los que se produce distanciamiento entre el derecho de familia y su base biológica en el ámbito de la filiación, están las familias reconstruidas o step families, que son las derivadas de una segunda unión, sea matrimonial o no matrimonial, tras la disolución de una unidad familiar previa. En estos casos, desde hace algunos años se ha empezado a hablar de la llamada filiación de hecho para referirse a la relación entre los hijos del anterior matrimonio y el actual marido no progenitor de su madre o la esposa de su padre, con el que conviven y con el que en muchas ocasiones llegan a mantener, de hecho, relaciones cuasi paternofiliales. Les lleva al médico, les trae, les lleva al colegio, les ayuda a los deberes, etc. Aquí hay una creciente tendencia en el derecho comparado a dotar a esas situaciones de un creciente contenido legal, configurando lo que podríamos llamar una situación de paramaternidad o parapaternidad, que se basa no en el vínculo de consanguinidad, sino en la convivencia de hecho y en lo que podríamos llamar la filiación socioafectiva o psicológico-social. En este caso, las responsabilidades parentales pueden llegar a pesar simultáneamente sobre tres personas distintas: el padre y la madre biológicos y la tercera persona conviviente con una de las anteriores a la que se le atribuyen esas responsabilidades junto con los padres biológicos. Normalmente esto se hace a través de la idea o de la técnica de compartir responsabilidades con el padre biológico conviviente. O sea, yo me caso con una señora que tiene hijos de un anterior matrimonio, somos segundo matrimonio, yo comparto la patria potestad con esta señora. Esa vendría a ser una de las técnicas más utilizadas en este campo. Junto a esto hay que mencionar también el progresivo reconocimiento al cónyuge o conviviente con el progenitor de un derecho de relacionarse con el niño que no es su hijo cuando se ha producido la ruptura de esa segunda relación. Ahora yo también me divorcio de la madre y quiero tener derecho de visita con respecto a ese niño con el que he convivido durante los pasados 7 años y me lo dan. El resultado final es que tenemos, por ejemplo, un cónyuge custodio y 2 padres visitantes, el biológico y el socioafectivo, que son los que tienen derecho de visita sobre cada una de estas cosas. Abro paréntesis sobre un tema en el que no voy a tratar, pero que les sugiero y sobre el que ya hay cuestiones muy interesantes, que es cruzar los problemas de transexualidad con los de la filiación. Y les aseguro que lo de los 20 años no nos podíamos imaginar, se queda corto, pero vamos, ni ha empezado, ¿no? Porque no nos lo podíamos imaginar nada, o sea, es que no era ni planteable. En tercer lugar, dentro de estos ejemplos de desconexión entre el derecho de familia, filiación y su base biológica, quiero referirme nuevamente a la adopción conjunta por parejas del mismo sexo o a la posibilidad de que se atribuyan vínculos legales simultáneos de filiación a 2 varones o 2 mujeres en caso de empleo de técnicas de reproducción asistida. En estos supuestos es claro que falta el vínculo biológico, al menos entre uno de los 2 padres o madres legales y el niño, sino de los 2. Esto tampoco es muy relevante, porque esto ha pasado, si me permiten ustedes la expresión muy de esta tierra, esto ha pasado de toda la vida. Es decir, está en la adopción y desde el derecho romano y antes se conoce. Lo relevante es que de esta forma se rompen los que podríamos llamar los límites de tolerancia de la filiación como figura legal, al desaparecer el que podíamos denominar como principio de verosimilitud de las filiaciones no biológicas, principio en cuya virtud una relación solo puede ser considerada de filiación si en su estructura y características fundamentales responde a la estructura y características de la filiación biológica, un padre, una madre, un hijo.
Solo entonces cabe hablar de filiación y no de una relación diferente de cuidado y protección. Esta adecuación entre la estructura legal de la filiación creada por la ley, la filiación artificial, y la estructura natural de la filiación biológica, que es a lo que cabe denominar principio de verosimilitud de las filiaciones no biológicas, debería presidir el derecho de filiación. Si esa verosimilitud no se da, se puede establecer una relación de cuidado y protección entre una o varias personas mayores y otra menor, pero esa relación técnicamente no es de filiación. Como consecuencia de todo lo expuesto, quedan directamente afectados en sus aspectos más básicos el propio concepto legal de filiación. Pero entonces lo que ignora el derecho, como le ocurría con el matrimonio, es qué es la filiación y por qué está sujeta a un régimen tan peculiar. Esto, unido a la creciente importancia que tienen estos nuevos vínculos de filiación, la voluntad, los deseos y los intereses de los adultos, es decir, esa idea tan extendida del derecho al hijo, que es lo que está en la base de estos planteamientos, abre la puerta a un modelo de régimen legal de la filiación centrado en el interés de los progenitores más que en el de los hijos. Nuevamente, el adultocentrismo al que también me he referido antes. En estos casos, el interés superior del hijo, afirmado formalmente por los convenios internacionales y por las leyes, no pasa de ser una coartada hipócrita tras la que se ocultan los deseos e intereses de los adultos. Tomo la idea y la expresión, que no es mía, de Malo y Foucheron. Hasta aquí lo que podíamos llamar, y ya voy queriendo acabar, no se preocupe, lo que podíamos llamar la deconstrucción del derecho de familia y sus claves más importantes, al menos desde mi punto de vista. Es el momento de hablar brevemente y con muchas reservas de la reconstrucción. ¿Es posible revertir la dirección del iceberg sobre el que se desliza nuestro audaz explorador? En mi opinión sí, pero la clave no es solo ni principalmente jurídica. En relación con ello me limitaré a hacer dos reflexiones, probablemente por no ser capaz de ninguna otra más. La primera se moverá fuera del ámbito de lo jurídico y la segunda se moverá en el ámbito de lo jurídico. En primer lugar, me parece que puede ser de gran ayuda apoyarse auxiliarmente en los datos de hecho procedentes de la sociología, la economía, la medicina, y que tozudamente suelen demostrar que hay un modelo de familia, un hombre y una mujer, unidos establemente y sus hijos comunes, que funciona mucho mejor que otros, y que hay decisiones de política legislativa en esta materia que dan mejor resultado que otras. Puede servir como ejemplo el relativo y muy conocido, el relativo al divorcio. Con los datos en la mano, es posible demostrar que el divorcio tiene consecuencias perjudiciales tanto para los excónyuges, como para los hijos, como para la sociedad en general. Demostrado con datos y no con opiniones, no estamos ante una ideología, que las rupturas matrimoniales tienen esos efectos perjudiciales y que lo razonable es intentar minimizarlos, es más fácil enlazar con las razones que abonan teóricamente ese resultado, las razones teóricas que abonan el resultado, que nos facilitan los hechos, y proponer políticas jurídicas dirigidas a desincentivar el divorcio e incentivar la estabilidad del matrimonio también desde el punto de vista legal. Ya desde una perspectiva más jurídica, parece claro que la reconstrucción del derecho de familia debe pasar por la recuperación de lo que cabría denominar su vigor teleológico, es decir, su sentido y su finalidad. Desde algún punto de vista, parte importante de la vigente regulación del derecho civil de la familia tiene un cierto carácter inercial. El matrimonio ha perdido sus notas características de heterosexualidad y estabilidad, pero mantiene todavía la unidad, solo dos. La mantiene simplemente porque todavía no se ha caído, no porque haya un diseño especial de matrimonio que responda a esas características. Esto me recuerda, yo también voy a utilizar alguna imagen, me recuerda el profesor Ferrer, pero ya sabe cuál voy a utilizar, me recuerda una película de dibujos animados en la que el Pato Lucas va pilotando un avión que va perdiendo progresivamente piezas y al final queda el Pato Lucas sentado sobre un asiento con la palanca de mando, la hélice delante, una rueda de aterrizaje abajo y un somero chasis que une todo eso. Claro, el problema, ahí no estamos ante un diseño de avión de esas características. Todo eso sigue ahí porque no se ha caído todavía, no porque alguien haya dicho que el avión ideal es este en el que va ahora el Pato Lucas. De todas formas, si me permiten un excursus, ya ven que mientras el profesor Viladric nos ofrecía una imagen de aliento épico, que es la del esforzado explorador del Polo Norte, yo no consigo pasar del Pato Lucas, pero en fin, algún día lograré cosas mejores, ¿no? Ahora bien, si sabemos que el Pato Lucas pilota un avión y que es un aparato que sirve para volar, es por la hélice,
¿Qué nos sirve de elemento identificador y sabemos que no está ante un coche catapultado, por ejemplo? ¿Hay alguna hélice en la configuración legal del matrimonio civil? En mi opinión, sí. La todavía subsistente unidad, puesta en duda, pensemos en la cuestión de los llamados poliamores, etc., puede desempeñar ese papel, sobre todo puesta en relación con la filiación, que es, en mi opinión, la relación básica del derecho de familia, y la que, por tanto, puede conducir a recentrarlo. En efecto, si partimos de un hijo, es decir, tenemos aquí un hijo y empezamos a diseñar el derecho de familia a partir de él, los vínculos biológico-jurídicos de la filiación, subimos hacia arriba a partir de ese hijo, nos conducen precisamente a una pareja, dos, no más, dos, y no cualquier pareja, sino una pareja formada por un hombre, su padre, y una mujer, su madre. Eso permite afirmar la heterosexualidad. Padre y madre, que son quienes, mediante su atención conjunta y prolongada en el tiempo, pueden hacer frente con éxito a las necesidades de humanización y socialización de ese hijo, que es lo que permite fundar la estabilidad. Me gustaría subrayar que, precisamente, en su hijo biológico es donde, desde algún punto de vista, un hombre y una mujer se hacen realmente, biológicamente, una sola carne, haciéndose así realidad física, ahora desde este punto de vista, esa fuerte expresión de la Escritura. Y resulta además que ese vínculo legal de filiación es tendencialmente indisoluble. Esto es así hasta el punto de que el vínculo artificial de la filiación adoptiva, creado con la necesaria aportación, participación de la voluntad de los adoptantes, es irrevocable. Y esta consideración, de paso, desmiente legalmente la idea de que la voluntad no puede crear vínculos legales indisolubles entre dos personas. A partir de la filiación, recuperamos, pues, la unidad, la heterosexualidad y una estabilidad rayana en la indisolubilidad. Y además logramos romper ese adultocentrismo del que he hablado con anterioridad, devolviendo al derecho de familia su contenido filiocéntrico más que puerocéntrico, que implica la necesidad de que los adultos implicados, hombre y mujer, se empleen en beneficio de sus hijos en lugar de en la satisfacción de sus propios intereses. Este equilibrio interno de la relación de filiación, y con ella el derecho de familia, aparece muy bien expresado, curiosamente, en el ámbito de la adopción por el artículo 176.1 del Código Civil, que dispone que la adopción se constituye por resolución judicial, que tendrá siempre en cuenta el interés del adoptando y la idoneidad de los adoptantes para el ejercicio de la patria potestad. En esta breve fórmula se condensa lo que cabría llamar la composición legal de intereses en la adopción, pero también en la filiación, al delimitar en lo fundamental las posiciones de adoptante y adoptado. Lo que el derecho tiene en cuenta de los adoptandos, de los hijos, es su interés, y lo que tiene en cuenta de los adoptantes es su idoneidad, es decir, su capacidad para hacer frente a las necesidades del hijo. Pero este criterio, sentado con respecto a la adopción, como digo, indica también el sentido general de la relación de filiación biológica, no en términos de idoneidad, pero sí en términos de finalidad. Y ahora ya quiero. Pongo fin a estas excesivamente largas reflexiones. No hubieran sido posibles sin el empujón que recibí hace más de 20 años del profesor Viladrich, pero tampoco sin su fundamental aportación teórica al derecho matrimonial. Yo siempre he pensado que la agonía del matrimonio legal debería ser de lectura obligada para quien se inicia en este campo. Tampoco hubiera sido posible sin esa preocupación del profesor Viladrich por buscar las ideas y los argumentos lo más sólidos posibles y de presentarlos a la vez de la forma más atractiva posible. Al final lo que me ocurre es que de mayor me gustaría ser el profesor Viladrich. Muchas gracias. Asombrosamente, más teniendo en cuenta que estamos en este país, vamos a ajustarnos al tiempo y acabar on time. Me gustaría simplemente hacer una brevísima referencia a que estos más de 30 años de convivencia y de trato con el profesor Viladrich me han servido, entre otras cosas, para aprender a valorar la palabra y el silencio. A veces cuando hablo con universitarios sale el tema de la amistad y hasta cómo enriquece la comunicación, pero cómo saber hasta dónde debe uno abrir su intimidad en una relación de amistad.
yo les suelo decir hasta donde el otro sea capaz de comprender, valorar y aportar algo. O hasta donde el otro sea capaz de comprender, valorar y aprender algo. Bueno, aquí los dos ponentes nos han dado una lección, no solo en lo que han dicho, sino en lo que no han dicho. En lo que han callado, que gracias a Dios aparecerá publicado. No ya en el último día del juicio final, sino esperamos próximamente. Y ahora al profesor Villaderic le ocurre exactamente lo contrario. Pedro Juan ha hecho el esfuerzo grande de permanecer callado ante muchas cosas y muchas palabras que estaban hablando del derecho matrimonial, de sus materias más queridas y más trabajadas y de lo que él mismo ha dicho o ha hecho en eso. Hasta ahora el silencio. A veces de Pedro Juan, los que le conocemos, hacemos la broma de su capacidad de hablar. Yo tengo que hacer la afirmación seria también de que soy testigo de su capacidad de escuchar. A pocas personas, de pocas personas he aprendido esa. Este es mi móvil que me indica que debo terminar porque estamos en el tiempo. Ahora, como saben, hay una pausa en la que habrá un café abajo en el nuevo barecillo que se ha puesto al fondo y a las 12 proseguimos con la mesa redonda. Muchas gracias.